Bueno, seguimos con el programa. Recuerde que el programa de hoy está centrado en vencer la ansiedad. Estamos en la parte donde estamos delegando muchas veces ese manejo del tiempo con los niños, con nuestros hijos, a decirle, juega un ratico en el celular, haz la tarea desde el celular. Muchas de estas cosas nos corresponden a nosotros como padres. Entonces, al darle y ese manejo del tiempo a través del celular, esa responsabilidad del padre generaría más adelante, se podría decir, ansiedad en el niño cuando no se le dé el celular. Sí, por supuesto que sí, claro. Por eso es que los padres tienen que tener reglas claras. En todo proceso de la vida hay un cumplimiento de normas, y la familia es una pequeña sociedad, ¿sí? En donde el niño aprende a cumplir normas para que precisamente más adelante cumpla las normas sociales. Si no, vamos a tener problemas más adelante con este chico. Yo siempre he dicho que hay una gran diferencia entre lo que es una norma y un castigo. La norma siempre viene antes, la norma es previa, ¿sí? El castigo o la consecuencia es posterior. Muchas veces los padres no tienen normas claras. Entonces las normas las tienen para ellos y esperan que el chico incumpla lo que ellos creen que es correcto, pero sin haber una adecuada educación. Y entonces, ¿qué ocurre? Que se ven abocados es a castigar cuando previamente no hubo una educación. Y aquí vale la pena traer esto porque cuando hay unas normas establecidas, el chico puede anticiparse en positivo y decir, si hago esto, muy probablemente voy a tener unas consecuencias. Pero los padres también tienen que tener algo, que es que tener coherencia entre lo que dicen y lo que hacen. ¿Por qué? Porque obviamente si un padre promete un castigo, como muchas personas lo han dicho, y no lo cumplen, significa que perdió crédito, perdió credibilidad, y ya eso no le va a generar al niño ningún tipo de ansiedad ni nada que lo lleve a él a prevenir hacer lo que los padres no quieren hacer. Entonces, en ese orden de ideas también el celular muchas veces es utilizado como un mecanismo de descargar la ansiedad. Es un mecanismo, yo diría, inadecuado, así como muchos utilizan el deporte para descargar la ansiedad, el salir a pasear para descargar la ansiedad, el irse a cine para descargar la ansiedad. El celular se convirtió en un instrumento canalizador de ansiedad porque en el celular encuentras todo. Encuentras las noticias, encuentras los amigos, encuentras los videos, encuentras las películas, encuentras los deportes, encuentras todas las cosas que son de tu preferencia. Pero obviamente cuando no se le da, como hemos venido reiterando, el manejo adecuado, entonces vamos a crear también ya lo que se llama una adicción al celular. Entonces vamos a tener que esto que era generador de ansiedad ya no solamente genera ansiedad, sino que es una adicción. Yo siempre le digo a los padres, mire la estructura que armé, pues en la parte del consultorio le digo, ¿su hijo tiene un celular o el celular lo tiene a él? Y muchas veces los hijos se me adelantan y me contestan, el celular me tiene a mí, o sea que ya hasta lo reconocen. Así es. Entonces, bueno, mire, hemos venido hablando de cómo vencer la ansiedad. Ahorita vamos a entrar a unos ejercicios o mencionar ejercicios que se pueden hacer para vencer la ansiedad. No cabe más decir que lo mejor es pues llamar a su médico, a su psicólogo, dentro de los protocolos y las cosas como deben de ser. Hay muchas cosas que están pasando. Dentro de pacientes han ido a una clínica y le dicen, doctor, lo que hablábamos al principio en la parte 1, se me quiere salir el corazón, tengo dolor de cabeza, no estoy durmiendo. Y el doctor le dice, tienes ansiedad. Y me dice, ¿y qué hago? Aprende a relajarte. Entonces, decir aprende a relajarte, a veces uno cree que es fácil, pero hay muchas técnicas como meditación. ¿Qué nos recomienda usted ya en sí para entrar a esa estructura de vencer la ansiedad? ¿Qué nos recomienda usted desde su parte profesional? Bueno, hay muchas técnicas. Yo siempre he dicho que la ansiedad no es algo que se va a superar a través de consejos.
porque el consejo básicamente lleva a un deber ser, es lo que tú debes hacer esto, tú deberías hacer lo otro, pero del dicho al hecho hay mucho trecho. No basta con que a una persona le digan tranquilízate, relájate, como acabas de decir tú. El hecho es cómo lo hago, ¿sí? Y el cómo tiene varios elementos. Uno es partiendo de la parte cognitiva, la parte de los pensamientos, que podemos poner un ejemplo como técnica, por ejemplo, como distracción del pensamiento. ¿En qué sentido? Nosotros tenemos, yo llamo esto de la técnica de cambiar el canal, lo utilizo de pronto con jovencitos, con niños, cambiar el canal, y hacemos una simulación de que nuestro cerebro es como un TV cable, cualquiera de estos operadores de cable que tiene 120 canales. Tenemos el canal del deporte, el canal de la paz, el canal de la alegría, el canal de los cuentos, el canal de la música, pero también hay un canal que tiene una película de terror. Y muchas veces los niños o los jóvenes están centrados en la película de terror. Entonces hacemos el ejercicio de aprender a cambiar el canal. ¿Cómo cambiamos el canal? ¿Cuál es tu canal favorito? ¿Cómo te gustaría que fuera el canal? Entonces, ¿qué es lo que te relaja? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Con qué te sientes bien? ¿Sí? Entonces, como el cerebro no diferencia lo real de lo imaginario, todo lo que nosotros imaginamos para nuestro cerebro es como si estuviera ocurriendo. Eso está más que demostrado científicamente. Basta con hacer la famosa prueba del limón, en donde si cerramos los ojos y nos dicen que nos imaginemos un limón, que ese limón está bien ácido, está exprimiéndose la tapilla del limón en nuestra boca y ese ácido va penetrando en nuestra boca, inconscientemente nosotros salivamos, empezamos a salivar, ¿cierto? Porque para el cerebro esto que está imaginando es como si fuera una verdad. ¿Dónde está el limón? Físicamente no existe, existe en la imaginación, pero el cerebro, al enfrentarse a esta información, le está dando órdenes a las glándulas salivales de que estimulen la producción de saliva para neutralizar la acidez. Entonces, si el cerebro no diferencia lo real de lo imaginario, lo que tenemos entonces es que empezar a utilizar la imaginación a favor, no la imaginación en contra, que es lo que normalmente utilizamos. Entonces llevamos a los jóvenes a que generen un canal imaginario en donde va a servirles a ellos de su templo sagrado, de su escudo protector, que va a ser su cobertura, o sea, va a ser su refugio cuando estén metidos en esa película de terror. Porque muchas de las cosas que nos generan ansiedad y que son producto de la imaginación, porque vivimos experiencias negativas o vivimos que a otro le ocurrió algo, esa imaginación es la que traemos nosotros a tiempo presente. Pero si nosotros entrenamos nuestro cerebro para que se desvíe, para que desvíe la atención de eso que le perturba y empiece a crear otras rutas neuronales, entonces muy probablemente vamos a generar unos cambios a nivel fisiológico. Nuestra atención la cambiamos y cambiamos nuestra fisiología. Otro tipo de actividades, un famoso psicólogo, William James, el padre de la psicología americana, él cambió un paradigma cuando la gente dice, no, es que lo que yo pienso es lo que determina mis acciones. Entonces él dijo, no, es que cuando yo actúo también cambio lo que pienso. Entonces a través de las acciones también podemos empezar a cambiar nuestros pensamientos perturbadores. Hay una serie de actividades o de maniobras que utilizan los médicos que se llaman maniobras vagales, que es la estimulación del nervio vago. Entonces puede uno, por ejemplo, hacer como si estuviera tosiendo. Esa estimulación del nervio vago va a producir que la ansiedad, los niveles de ansiedad se detengan, que los niveles de ansiedad bajen en un momento dado. El hecho de sonreír, cuando yo sonrío, así estén unos niveles de ansiedad, yo sonrío y como el cerebro no diferencia lo real de lo imaginario, así sonría sin tener ganas de sonreírme, la información llega al cerebro a decir, este está tranquilo, este está alegre, y empieza a preponderar esta acción que yo lo estoy haciendo muy forzadamente inicialmente, se me va volviendo un patrón que me va cambiando mi patrón interno. Y bueno, podríamos mencionar otro tipo de actividades
como por ejemplo cuando yo genero una anticipación al hecho. Hay una técnica que es la técnica del libreto emocional, en donde la persona, nosotros normalmente, las personas normalmente tenemos unos libretos predeterminados para reaccionar ante una determinada serie de situaciones. Es decir, tenemos unas experiencias reactivas. Aquí la idea es cambiar las experiencias reactivas por experiencias creativas. Es decir, cuando yo empiezo a anticiparme a ese hecho que me genera ansiedad, pero anticiparme en positivo. ¿Cuál es una de las características de la ansiedad? Que nos anticipamos negativamente, porque tenemos un libreto negativo. Pero si yo organizo un libreto previamente y libreteo mi mente, la mente le va a presentar ese libreto al cerebro y el cerebro lo ejecuta. Simplemente empiezo a generar un libreto emocional en donde la persona empieza a verse teniendo un tipo de respuestas emocionales, no de reacciones emocionales, sino respuestas emocionales diferentes a los patrones que había venido manejando. Hay que tener en cuenta que estas emociones, por ejemplo la ansiedad, son aprendidas, como ya he reiterado, y que muy probablemente yo tengo que detenerme a preguntarme de dónde viene mi ansiedad, a quién le heredé yo esta ansiedad o a quién le aprendí, y te vas a dar cuenta que tú estás generando unos niveles de ansiedad ante unos hechos iguales a los que generaba tu mamá, tu papá, tu tía, tu tío, personas que fueron o que han influido en tu proceso de crianza. Y es momento de desprendernos. O sea, si esta ansiedad no es mía, si yo estoy generando un patrón que es prestado, yo voy a generar mi propio patrón. Entonces hacemos ese recorrido de entrenar al cerebro para que libretee diferentemente. Y efectivamente cuando eso se enfrenta, cuando nos enfrentamos a esto, ya el cerebro, como tiene un nuevo libreto, tiene un nuevo repertorio, ha creado una nueva ruta de neuronas, entonces va a generar una serie de emociones diferentes que van a ser mucho más adaptativas. Una diferencia que hay entre experiencia reactiva y experiencia creativa: la experiencia reactiva es cuando a mí me elige la experiencia, es cuando a mí me elige la circunstancia, es cuando ya yo tengo un patrón, cuando yo ando con el automático puesto, cuando ya saben que yo ante tal situación me angustio, cuando ya saben las personas que ante tal situación lloro, significa que yo tengo el mismo patrón ante los mismos hechos. Es decir, no estoy respondiendo, estoy reaccionando. La reacción es una respuesta más, es un hecho más que se deriva del sistema emocional, del sistema límbico, básicamente dado por la amígdala cerebral, no la amígdala que tenemos en la garganta. Entonces, la amígdala ve algo amenazante y genera las mismas reacciones como a modo de supervivencia. ¿Por qué? Porque no le interesa generar nuevos patrones, porque ya está seguro con lo que hace, así lo que haga, lo haga mal. Por eso tenemos resistencia al cambio. Pero cuando nosotros racionalizamos, es decir, estimulamos no ese centro emocional, sino que estimulamos la corteza cerebral a través de ese libreto, articulándolo con palabras, estimulamos un área que se llama el área de Broca y el área de Wernicke, que están ubicados en el hemisferio cerebral izquierdo, pero al mismo tiempo estamos estimulando el hemisferio cerebral derecho con la creatividad. ¿Cuál es la creatividad? La creatividad es cómo yo quiero aprender a responder. Entonces yo hago una integración cerebral y cuando me doy cuenta, veo que estoy empezando a generar respuestas ante una situación y no reacciones. Las respuestas son racionales, las reacciones son emocionales. Entonces, en ese mismo orden de ideas vamos aprendiendo a manejar esto. Y el otro punto que es muy importante, que es una técnica que yo me creé, es cuando yo dejo de satanizar las emociones y yo empiezo a darle función a las emociones. Las emociones negativas están satanizadas porque se ven como algo malo y siempre estamos que actitud mental positiva, piensa positivo, y vivimos en un mundo postizo, porque es que lo negativo también hace parte de la vida de nosotros. Es como si nosotros tuviésemos una batería de un carro y le desconectas el polo negativo. ¿Qué pasa? Pues que no te funciona.
Entonces nosotros necesitamos en la vida de lo bueno y de lo malo. Nuestro cerebro tiene la capacidad más de recordar lo negativo que lo positivo, está demostrado científicamente. Entonces, yo no puedo muchas veces estar luchando contra lo negativo. Entonces, si no puedo luchar contra lo negativo, ¿qué hago? Pues me hago amigo de lo negativo y lo pongo a trabajar a favor mío. Ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Dos ejemplos. Si yo salgo a la calle y el sol a mí me estresa, el sol me genera ansiedad, que el sol me desespera y me genera ansiedad, yo estoy simplemente emitiendo una reacción ante el sol y el sol tiene un poder sobre mí, la circunstancia tiene un poder sobre mí. Pero si yo cambio eso y yo le pongo una intención, yo pongo a trabajar ese sol a favor mío, yo digo, voy a salir a la calle, me voy a solear y me voy a llenar de vitamina D y me voy a broncear. Entonces, ese sol a mí no me hace daño. Si yo tengo, digamos, una situación en donde llego a mi casa y resulta que los ascensores están dañados y yo vivo en el piso 20, yo tengo dos opciones: o me genera ansiedad y malestar el hecho de que tengo que subir 14 escaleras, o simplemente pongo a trabajar eso a favor mío. Digo, hace rato no hago aeróbico, es el momento para dinamizar mi estado físico. Y te aseguro que subirte las escaleras no va a ser malo, eso no te va a generar ansiedad. Entonces tú le vas dando la vuelta a las cosas negativas, le vas dando la vuelta y las vas poniendo a trabajar a favor. Yo diseñé unas técnicas precisamente de entrenamiento, y cuando le entreno a mis pacientes ven de una forma tan divertida y mágica cómo va cambiando su vida. Es decir, se vuelven expertos en hacer lo que es una alquimia, es decir, cambiar una cosa que era totalmente negativa y que antes le generaba malestar, le genera un bienestar. Te voy a contar una anécdota con un paciente que me ocurrió a propósito de esto. Llega un paciente empresario y me dice: doctor, yo sufro de unos niveles de ansiedad supremamente altos, esto me ha traído problemas con mi esposa, estoy a punto de divorciarme, con mis hijos no me la llevo bien, ni los empleados míos no me quieren, estoy vuelto nada, yo no tolero que alguien ni siquiera me lleve la contraria, soy absolutamente irritable y soy absolutamente ansioso, no sé qué voy a hacer. Entonces él me dice: ¿Usted cree que usted me pueda curar de esto? Y yo le he dicho con toda la seguridad, le digo: te aseguro, es más, te apuesto que te quito la ansiedad. Y le dije: vamos a hacer una apuesta. Como yo sabía pues que él tenía condiciones económicas, le digo: vamos a apostar 2 millones de pesos. Tráeme 2 millones de pesos mañana y los apostamos. Si tú en 15 días no has superado esto, te los devuelvo y te doy 2 millones de pesos yo. ¿Sí? Pero quiero que me traigas a una persona de tu confianza, que esa persona de tu confianza de estos 2 millones de pesos va a administrarlos y los va a utilizar de una forma que yo te voy a explicar. El tipo se presenta con los 2 millones de pesos, se presenta con un primo hermano y yo le he dicho al primo hermano, le he dicho: usted va a administrar estos 2 millones de pesos y su tarea es que me vas a conseguir 100 personas, que él no va a saber quiénes son esas 100 personas, y le vas a dar 20,000 pesos a cada uno solamente para que él lo molesten a él. En cualquier parte de la ciudad donde se lo encuentren, lo molesten. Entonces el hombre se queda supremamente perplejo. ¿Pero cómo así? Yo: sí, ¿tú confías en mí? Bueno, déjame actuar. El tipo se fue como medio incrédulo. El primo se llevó los 2 millones de pesos. Yo llamo al primo y le digo: hey, no le vayas a dar los 2 millones de pesos, no me vayas a contratar a nadie, cálmate. Una semana después, cuando el hombre llega a mi consulta, me dice: imagínense las vainas extrañas que a mí me han pasado. El día siguiente que yo salí de aquí de la consulta, voy en mi carro y voy conduciendo, y de pronto, sin darme cuenta, cierro a un individuo y el individuo viene y me grita, HP, me dice barbaridades, y cuando yo voy a reaccionar me acordé, digo: hey, a este man lo contrataron. Los primeros 20. A este lo contrataron. Y empezó así, y una vez se iba a una droguería, y cuando iba a estar en la droguería resulta que habían tres personas esperando el turno, y él iba a comprar un medicamento y la señora le dijo: respeta, gordo, porque el tipo es gordo, respeta, gordo, respeta la cola. Y cuando iba a reaccionar, digo: a este también lo contrataron. Y así sucesivamente. Pero el problema surge que el hombre se va para Cali a hacer una diligencia, y resulta que toma un taxi y
y el taxi le cobra una plata de más y el hombre le dice al taxista, lo reclama y le dice, ven acá, ¿por qué me estás cobrando esta plata? Y el taxista empieza a insultarlo y lo insulta. Entonces el taxista inquieto le dice, ¿no ves que te estoy insultando? ¿Y por qué carajo no estás enojado? Digo, porque es que a mí allá en Barranquilla a mí me insultan gratis, me toca pagar para que me insulte y tú me estás insultando gratis. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió aquí? El señor cambió el chip. Ese señor cambió el chip, cambió su modo de pensar, es decir, lo que veía una amenaza no lo vio amenaza, generó una reinterpretación de los hechos y un hecho que era totalmente negativo para él se convirtió en un hecho positivo. Bueno, recuerden también de que todo esto se maneja a través de algo que se llama creación de hábitos, algo que se convierte en repetitivo y a través pues de la práctica. Si yo empiezo a entrenar, mi cerebro toma algo que está fingiendo, pero termina creyendo. Entonces hay que tener, todas estas técnicas hay que tomarlas. Recuerde que la ansiedad también puede ser un sistema de respuesta donde mucha gente siente que a través de comer o alimentarse no, comer y comer, o hay otros que creen que fumando y están creando un hábito negativo, pero se está creando un hábito entre comillas para calmar la ansiedad. Para cerrar este programa, Doc, que veo mucha gente ahí conectada y preguntando, ¿qué les recomiendo a esas personas, por ejemplo, que fuman o que a través de la comida quieren calmar esa ansiedad? Porque de igual forma es un hábito totalmente negativo lo que están generando ahí. ¿Qué les recomendaría usted a esas personas? Bueno, básicamente tenemos nosotros que, como tú lo dices bien, generar unos nuevos hábitos, pero los hábitos de alimentación parten básicamente de hábitos de pensamiento, ¿sí? Muchas veces inadecuadamente nos refugiamos en muletas que son distractoras como para calmar los niveles de ansiedad, como tú las enunciaste, el fumar, el vicio, el comer exageradamente, cuando con esto realmente lo que hacemos es que no resolvemos el problema, pero sí nos creamos otro nuevo problema. Total. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros empezamos a ser conscientes de esto, empezamos a entender que la ansiedad es la generadora y tenemos primero que buscar ayuda, ser conscientes que tenemos un problema y que los consejos no son los que van a resolver los problemas de ansiedad, sino buscando ayuda profesional y a través de un entrenamiento para control de ansiedad. Bueno, doctor, gracias por aceptar esta invitación. ¿Dónde se pueden comunicar con usted, pues, en caso de que necesiten una consulta, que quieran, pues, escribirle o charlar con usted? Claro que sí. Bueno, mi nombre es Jaime Acosta, yo soy psicólogo clínico, soy sexólogo, soy terapeuta de parejas, soy trainer en programación neurolingüística e inteligencia emocional. Mi número de contacto es 304-566-0217. 304-566-0217 o a través de mi página web clínicadelamente.com. Con mucho gusto estoy para servirle. Gracias a ti, Seba, por la invitación y espero pues que haya contribuido en algunos aportes para el manejo de la ansiedad. Encantado. Se despide Sebastián Charri, director de su programa Salud Mental para Todos. Recuerde que estamos con el apoyo del Colegio Sagrada Sabiduría.